Vamos a conversar un poco acerca de las influencias de Mercurio. En estos días Mercurio está acercándose a la Tierra. Cuando pensemos en el planeta Mercurio y sus influencias, tenemos que pensar en una doble influencia de este astro. La influencia del planeta Mercurio acercándose a la Tierra y la influencia de Mercurio alejándose de la Tierra. Cuando Mercurio se acerca a la Tierra y nacen personas, la conducta, el comportamiento, la forma de pensar, de actuar de estas personas es muy distinta a aquellas personas que nacen cuando Mercurio se está alejando de la Tierra. Es muy importante saber cuándo Mercurio se acerca a la Tierra y cuándo se aleja de la Tierra, porque tendríamos dos tipos de personas. Una, la persona superficial, a la que fácilmente se le toma el pelo, que es ingenuo, y la otra persona, que es muy hábil, muy astuta, muy inteligente, muy rápida. Entonces nosotros necesitamos saber a qué categoría o a qué tipo de individuo pertenecemos. Y también si en algún momento podríamos tener lagunas mentales, pérdidas de memoria, algunos vacíos, que está en relación a que si nací cuando Mercurio se acercaba a la Tierra o cuando Mercurio se alejaba de la Tierra. Bien. Cuando hablamos de Mercurio tenemos que pensar en dos personajes, Prometeo y Epimeteo. Son personajes distintos, pero en realidad en la práctica van a ser la misma persona, el mismo individuo, el mismo Dios. Cuenta la mitología griega, grecorromana en todo caso, que Prometeo roba unos bueyes a Apolo y se los roba haciéndolos caminar por atrás, hacia atrás, en lugar de caminar hacia adelante, que camine hacia atrás, quizás para no dejar huellas. Desde esta descripción podemos ver que ya la presencia de Mercurio retrógrado aparece. Mercurio retrógrado es un tiempo muy corto de 22 a 24 días que se presenta cada 3 meses, en donde los retrasos, los contratiempos, las marchas hacia atrás de parte de las personas, de las instituciones, bueno, de las personas tienen que ser, ¿cierto? Las repeticiones, los reajustes, pero sobre todo las tardanzas están presentes cuando hablamos de la retrogradación de Mercurio. Y en un libro que se conoce como Efemérides, nosotros podemos encontrar el tiempo en que Mercurio está retrocediendo, que son de 22 a 24 días. En las tablitas que nosotros, o figuras que nosotros presentamos en nuestra página web, siempre estamos dando un día antes del inicio de la retrogradación hasta un día después de finalizar la retrogradación. Porque si bien es cierto la retrogradación comienza un determinado día, ya un día antes o 2 días antes, el ambiente está marcando la retrogradación. Bien, entonces, Prometeo es un personaje muy especial en la vida de los seres humanos porque le roba el fuego a los dioses del Olimpo, prácticamente le roba a Zeus para entregárselo a los hombres. Mercurio o Hermes, pequeñito, también le roba los bueyes a Apolo. Dije Prometeo, pero es Hermes o Mercurio. Bien. Zeus, fastidiado por la situación, busca poner una trampa a Prometeo y le advierte a su hermano Epimeteo que no vaya a aceptar ningún regalo de Zeus. Pero como el amigo Epimeteo anda en las nubes, no prestó atención a lo que le dijo el hermano
y cogió ese presente que le dio Zeus. Y a partir de ese momento una serie de problemas se presentaron para la humanidad. Pero aquí lo que queremos destacar es de que Epimeteo es un personaje, Epi es superficial. Estábamos señalando que al analizar a Mercurio o Hermes, Mercurio, término romano, Hermes, término griego, cuando estamos analizando a este cuerpo, a este astro, desde el punto de vista de la cosmobiología, no desde el punto de vista de la astronomía, sino de la cosmobiología, tenemos que considerar dos manifestaciones: la manifestación epimetea y la manifestación prometea. Desde el punto de vista de la astronomía y también de la cosmobiología, Mercurio es un astro que no se separa del Sol, siempre camina junto al Sol. La distancia entre uno y otro máximo es de unos 28 grados, aproximadamente. Puede ser 28 grados antes o después del Sol. Casi siempre lo vamos a ver a Mercurio muy cerquita del Sol. Bien. Pero, y le da una vuelta al Sol en 88 días aproximadamente. Sin embargo, desde el punto de vista del horóscopo, Mercurio le da una vuelta al zodíaco en casi un año. Un año. ¿Sí? Y en ese año, recorriendo todo el zodíaco, hace 3 movimientos, no más de 4, rara vez 4 veces, movimiento retrógrado. El movimiento retrógrado de Mercurio es, en lugar de ir adelante, va hacia atrás. Y cuando el planeta Mercurio, y en general todos los planetas, excepto la Luna, que nosotros consideramos al satélite Luna como planeta, y también al Sol lo consideramos como planeta, pero simplemente por comodidad, por hacer más rápida la conversación. Entonces, todos los planetas, desde el punto de vista geocéntrico, hacen una marcha adelante y una marcha hacia atrás. Cuando marchan hacia atrás, se dicen que está en movimiento retrógrado. Particularmente Mercurio, cuando camina hacia atrás, está en esa fase conocida como de retrogradación. Y les estaba diciendo que en la retrogradación de Mercurio dura de 22 a unos 24 días, y los retrasos, los contratiempos, las repeticiones, las reactualizaciones, el pasado que sale a la luz, cosas del pasado que salen a la luz, al presente, las reestructuraciones, las revisiones, el estrés, está presente. Pero también está presente el reajuste, la revisión y sobre todo la oportunidad para que nos paguen lo que nos deben. ¿De acuerdo? Es bueno para hacer cobranzas. Si ustedes están en el mundo del comercio, se habrán dado cuenta que hay algunos meses en el año en que prácticamente no se venden cosas. Las ventas se paralizan. Y justo se paralizan cuando Mercurio está en esa marcha de retroceso, de retrogradación. ¿Qué hacer en esos días? Bueno, si sabemos que no vamos a tener clientes como en otros días, bueno, con anticipación podemos hacer promociones, podemos ir anunciando que vamos a hacer remates, por lo menos para liberarnos del stock, y estoy seguro que funciona. Pero bien, imaginémonos nosotros como una montaña rusa, el carrito subiendo y bajando, subiendo y bajando. En un momento dado, este carrito está bien lejos de nosotros, está en la parte más alejada de nosotros. En este caso, el astro está más alejado de la Tierra. Ese momento se conoce como el apogeo. Lejos, geo de la Tierra, lejos de la Tierra. A partir de ese momento en que el planeta Mercurio está lejos de la Tierra, que está muy lejos de la Tierra, decimos, Mercurio está en el cielo, está en la casa de Dios. A partir de ese momento, Mercurio va a empezar a deslizarse hacia la Tierra.
y cuando está deslizándose hacia la Tierra, está en camino hacia la Tierra y nacen personas, la influencia de Mercurio sobre ellos es la influencia del Mercurio epimeteo, donde le cuesta a la persona profundizar. Estoy seguro que hay brillantes científicos, brillantes literatos que han nacido con Mercurio epimeteo y que son destacados, pero han tenido que esforzarse grandemente para no quedarse en la epidermis o en la parte superficial. Lo que destaca o lo que hace diferente a una persona que nace en los días en que Mercurio está viniendo hacia la Tierra, pero aún no está cerca de la Tierra o no ha pasado delante de la Tierra, lo que hace diferente a este tipo de personas de aquellas personas que han nacido cuando Mercurio ya se está alejando de la Tierra, es que las personas con Mercurio epimeteo, digamos que piensan con el corazón, no piensan con el cerebro. Claro, esto para algunos es una desventaja, pero para los maestros de sabiduría universal es algo grandioso. Porque yo recuerdo que leyendo a mi maestro, él dice, yo prefiero a los que sienten que a los que saben. Porque la sabiduría se la doy yo. Entonces es más fácil para un líder, para un maestro, enseñar a alguien que, digamos, no está en ese afán de cuestionar, como si lo va a hacer una persona que nace con el Mercurio Prometeo y nace bajo la influencia de Mercurio Prometeo justamente después de que Mercurio ha pasado delante de la Tierra y empieza a alejarse. Bien, entre los días del 27 de mayo, perdón, del 27 de abril al 22 de mayo, Mercurio va a estar moviéndose hacia atrás, va a estar realizando su marcha retrógrada. Sabemos desde el punto de vista de los movimientos planetarios, desde el punto de vista heliocéntrico, que es justamente el movimiento que nosotros tenemos que tomar en cuenta, los planetas siempre están moviéndose en un solo sentido, pero de acuerdo con el movimiento geocéntrico, el individuo parado encima de la Tierra, a causa de las diferentes velocidades que hay entre los planetas, pareciera que los planetas avanzan y retroceden. Entonces, entre el 27 de abril al 22 de mayo, Mercurio está retrocediendo. Y el punto medio, aproximadamente el punto medio entre el 27 de abril al 22 de mayo, va a ser el día 11 de mayo. Y ese día, que en todo caso ustedes lo pueden encontrar con exactitud mirando movimientos astronómicos de Mercurio, pero hemos encontrado que es el 11 de mayo, ese día Mercurio está muy cerca de la Tierra. Ese día divide al Mercurio en dos. Antes del 11 de mayo el Mercurio es epimeteo y después del 11 de mayo el Mercurio es prometeo. Las personas que nacen con Mercurio epimeteo son cándidos, o somos cándidos, vamos a ponerlo así, porque yo también nací con Mercurio epimeteo. Tenemos que esforzarnos para no olvidarnos. En todo caso tenemos que anotar. No tenemos la astucia, la habilidad de aquellos que nacieron después de que Mercurio se está alejando de la Tierra. Pero es muy importante que ustedes, si les interesa a profundidad la cosmobiología, que determinen en qué momento, cuando ustedes nacieron, el Mercurio era, determinen que si el Mercurio era prometeo o epimeteo, para que ustedes sepan cómo es su mente, cómo es su inteligencia, cómo es su conocimiento, su capacidad de aprendizaje, para la capacidad de profundizar los conocimientos. Entonces, una forma de determinar es, primero, saber en qué momento se produce la retrogradación de Mercurio. Y tiene un inicio y tiene un fin. El punto medio va a definir antes el epimeteo y después el prometeo. ¿Sí? Entonces, las personas que ya pueden determinar esto, simplemente sabiendo leer efemérides, y si no la saben, bueno, nos comprometemos a enseñarles
en algún momento a leer las efemérides en otra reunión, pero digamos, esto es algo vital, sobre todo porque hemos encontrado que personas que están en contacto con el mercurio epimeteo a los años, ya cuando son bastante maduritos, tienen problemas con la memoria, se olvidan de las cosas, tienen lagunas mentales, y es algo que nosotros deberíamos de saber con anticipación para buscar el remedio, para evitar justamente estar en esos momentos difíciles con nuestra memoria, con nuestra inteligencia. Bien, entonces, volvemos al punto. Los días 27 de abril al 22 de mayo, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Cierto? Si son días de retraso, son días en donde el embotellamiento vehicular se va a hacer más intenso. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, si estamos escribiendo, por ejemplo, una obra, o estamos haciendo una tesis, y este es un ejemplo real porque a mí me ocurrió hace tantos años, por el año 1975, cuando hacía mi tesis. Justamente, si estoy preparando un documento, estoy escribiendo una obra, estoy haciendo mi tesis, repito, debería de aprovechar los días en que Mercurio está en esa marcha retrógrada. ¿Para qué? Para hacer todas las revisiones. Revisar el capítulo, revisar el texto, revisar las ideas. Porque imagínense, doy por declarada que he terminado mi texto, mi documento, y lo he terminado públicamente ya, lo quiero llevar inclusive a la imprenta el 1 de abril. ¿Okay? Entonces, el 1 de abril el señor de la imprenta se va a comprometer a publicar la obra, digamos, en un mes. Entonces me lo va a entregar el 1 de mayo. Yo contento porque ya el 1 de mayo tengo mi obra, mi libro, porque me pregunta aquí nuestro querido amigo, ¿ya está listo tu libro? Entonces, yo digo, ya va a salir, pero es que no lo puedo exponer. Primero tengo que hacer una nueva revisión en los días de Mercurio retrógrado, para ver en qué estamos fallando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el de la imprenta me dice, cuando llega el 1 de mayo, mira, he tenido una serie de contratiempos y dificultades, la tinta, la máquina, que esto, que el otro, y no he podido cumplir contigo. ¿Por qué? Porque justamente cayó dentro de los días de Mercurio retrógrado la impresión. Y así, en general, para cualquier cosa que nosotros en el campo de la literatura, que es lo que nos convoca, digamos, estos días, porque estamos celebrando el Día del Libro, en este caso la Semana del Libro, nosotros deberíamos de anotar cuándo es que Mercurio está en esa marcha retrógrada, para hacer la revisión de los acuerdos orales, escritos, si estoy presentando o elaborando, redactando un informe técnico. Seguro que no me van a dar tiempo, no me va en la oficina el jefe a aceptar, oiga, jefe, Mercurio está retrógrado en estos días y no le voy a entregar el documento sino hasta después. Me va a decir, oiga, yo creo que usted está chiflado, va a decir, pero cumplimos con entregar el documento y pocos días después o pocas semanas después seguramente que vamos a descubrir que hay algunos errores que necesitan nuevamente pasar a la revisión, a la redacción, al replanteamiento. Hay personas que nacen con el Mercurio, con Mercurio retrógrado. Y la característica de estas personas, claro, nosotros tenemos que determinar si su Mercurio es Prometeo o su Mercurio es Epimeteo. Pero seguro que si nace en el momento que Mercurio está retrógrado, pero ya el planeta Mercurio pasó delante de la Tierra y se está alejando, esa persona es bastante crítica, muy observadora y sobre todo replantea cosas. Entonces, imagínense, dentro de un grupo de trabajo, uno de los compañeros de trabajo tiene Mercurio retrógrado, seguramente que el grupo
se va a sentir incómodo por la presencia de aquel caballero o dama que tiene Mercurio retrógrado. ¿Pero por qué? Porque está replanteando cosas, para ellos los está retrasando, porque sí, efectivamente, una de las características fundamentales de Mercurio retrógrado es el retraso. Claro, pero lo veo de esta manera, pero yo quisiera verlo de otra manera. ¿Y cuál es la otra manera? Justamente el replanteamiento, el reajuste, la revisión. Entonces, indudablemente que mucho depende del plano que nos ubiquemos para ver las cosas. Pero siguiendo con el ejemplo, en los días de Mercurio retrógrado, nace una persona y esta persona, sí, seguramente se va a desfasar respecto del grupo, porque en su mente va a estar haciendo una serie de replanteamientos, revisiones, pero el grupo está queriendo avanzar más rápido. Y observamos que cuando nace una persona con Mercurio retrógrado, un bebito, ya tiene la edad escolar, puede dar problemas de aprendizaje, porque los compañeros seguramente no han nacido con Mercurio retrógrado y asimilan aparentemente más rápido las cosas que el que tiene el Mercurio retrógrado. Pero en realidad el que tiene Mercurio retrógrado puede analizar, puede profundizar, puede replantear algo que no acostumbramos nosotros a hacer, porque queremos rápido la respuesta de las cosas, rápido ir, pasar a otro punto. Claro, mucho depende también de cómo ese Mercurio se encuentra en relación con otros planetas, para conocer el comportamiento mental, intelectual de la persona. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer en estos días? Hemos puesto un ejemplo en el campo de la literatura, la revisión de los documentos. Y después, a partir del 22 de mayo, llevar a la imprenta. Digamos a partir del 23. Pero estoy en el mundo de las ventas. ¿Qué hago en estos días? Si no voy a tener los vendedores, o perdón, las ventas, simplemente hacer remates. Trabajo en una empresa en donde necesito tener contacto siempre con clientes para venderles los productos. Pero ¿qué pasa? Que algunos se han alejado porque otras firmas les pueden haber ofrecido mejores condiciones de los productos. Entonces, Mercurio retrógrado nos permite ir al reencuentro con los antiguos clientes. Aquellos clientes que los perdimos con Mercurio retrógrado los puedo recuperar, porque estamos seguros que con Mercurio retrógrado hay gente que está descontenta, hay compradores que están descontentos, y como Mercurio retrógrado es una marcha hacia atrás, entonces los compradores, o mis compradores, quieren regresar al pasado, quieren regresar al vendedor antiguo. Entonces, si yo conozco los días de la retrogradación de Mercurio, fácilmente le puedo tocar las puertas, sea físicamente o a través del internet, con promociones, etcétera, y decirles, mira, aquí estamos, hace tiempo que no nos vemos, te ofrezco esto, te ofrezco lo otro, estoy seguro que tú quisieras venir con nosotros, te ofrecemos este tipo de producto o esta forma de pago, etcétera. Y recuperamos a los clientes. Eso es algo tremendamente importante en el mundo de los negocios. Pero, digamos, sería una locura, indudablemente, hacer una inauguración de un negocio en los días que Mercurio está retrógrado. Salvo que sea una librería, por ejemplo. En una librería donde nosotros, aclaro, seguramente que los que venden a través de Amazon van a hacer bastante dinero en estos días. ¿Por qué? Porque si yo inauguro una librería con Mercurio retrógrado, no voy a vender mis libros, no voy a vender los libros nuevos, los que me traen de editoriales, etcétera. Solamente voy a vender libros usados. Entonces, para una librería o un puesto, digamos un stand, que en algunas ciudades, digamos en algunas calles, avenidas de Lima y de otros lugares del mundo, que vende libros usados, es un buen negocio indudablemente,
inauguro mi tiendecita, mi stand con Mercurio retrógrado, voy a tener siempre clientes, porque ellos quieren el libro usado, de 2 años, 5 años, 10 años, lo que sea. Y voy a contentar a mi cliente y voy a contentar a mi bolsillo. Pero si yo, digamos, inauguro una librería como de este tipo, Ibero, librerías Ibero, voy a inaugurar un nuevo Ibero en una ciudad, y luego en los días en que Mercurio está retrógrado, no va a tener ventas, muy pocas ventas. Pero en todo caso, podría poner una esquinita para vender libros usados dentro de la librería, que no va a ser posible, ¿cierto? Entonces, con Mercurio retrógrado, lo que nosotros tenemos que tener presente es actividades vinculadas a lo usado, al remate. Mercurio se asocia con el retraso, entonces se van a retrasar mis operaciones comerciales, si es que justamente inauguro un negocio. Si inauguro también un restaurante, salvo que sea un restaurante para comer, para servir platos tradicionales, platos del pasado, ¿de acuerdo? Pero ¿cuántos restaurantes pueden vender platos tradicionales, platos del pasado? Y aún así, las ventas son lentas. Entonces nosotros necesitamos conocer el movimiento de Mercurio, ¿sí? Ahora bien, cuando Mercurio está en su fase epimetea, dijimos que las personas actuamos superficialmente. Cuando Mercurio viene acercándose a la Tierra, hemos encontrado que algo sucede en nuestro sistema nervioso, algo sucede con nosotros, y bajamos nuestro estado de alerta, de guardia. Bajamos la guardia. Y si bajamos la guardia, fácilmente nos meten la mano en el bolsillo, ¿cierto? Fácilmente nos toman el pelo. Ustedes recuerdan algunos, creo que fue 3 años atrás o 4 años atrás, ya ahorita no recuerdo exactamente, pero en Estados Unidos, en la fiesta de Acción de Gracias, que se celebra en noviembre, una pareja de esposos burló la vigilancia de Casa Blanca, de White House. Se introdujo y tarde se dieron cuenta. Después quisieron hacerle juicio, pero muchas personas dijeron, momentito, se puso a prueba, digamos, la seguridad del Palacio de Gobierno de Estados Unidos, y se comprobó que no había tanta seguridad. Pero, ¿por qué ocurrió esto o cuándo ocurrió esto? Justamente cuando Mercurio venía acercándose a la Tierra, que es el momento en que los vigilantes bajan la guardia, los que están custodiando se distraen, y entonces entran los chicos malos. El ataque en Bruselas, en París, el año pasado, en Francia, ¿cierto? Son 2 veces 2 ataques al comienzo del año y al final del año. En el año 2016, hace poco, nada más unas cuantas semanas atrás, en Bélgica, Bruselas, estos ataques terroristas justo han ocurrido en los días en que Mercurio está acercándose a la Tierra. Está muy cerca de la Tierra, y es justamente lo que estamos nosotros señalando, que yo bajo mi estado de alerta. Hoy día las noticias han dado cuenta de que el día de ayer, si no me equivoco, asaltaron un restaurante en San Isidro. Por tercera vez han asaltado un restaurante. Digo, un momentito, está bien una, está bien dos, pero tercera vez, y pudiera ocurrir una cuarta o quinta en ese mismo restaurante. ¿Dónde está el problema? Bueno, para nosotros saber dónde está el problema, definitivamente tenemos que buscar la fecha en que se inauguró este restaurante. Y seguro que vamos a encontrar que Mercurio no está bien puesto en el momento de la inauguración. Porque si Mercurio no está bien ubicado en el momento de la inauguración, bueno, pues vamos a tener robos, vamos a tener asaltos. Claro, no tiene por qué
¿Por qué ser asaltos a mano armada? Porque Mercurio, que es el planeta del transporte, de la comunicación, de la habilidad, del movimiento con las manos, del robo, de la superinteligencia, hay personas que roban a otros y después se presentan como los que han hecho grandes descubrimientos. Entonces es un movimiento de Mercurio. Mercurio no entra con armas, es su inteligencia. Entonces, para que haya asalto a mano armada o actividades violentas, tiene que estar presente junto con Mercurio la influencia de Marte y o de Plutón. Y nosotros, si hacemos una inauguración, tenemos que cuidar el movimiento de Mercurio como el movimiento de Marte, que también viene acercándose a la Tierra en estos días, entre abril y julio está muy cerca de la Tierra, y cuidar el movimiento de Plutón. En el año de 1992, en ese atentado terrorista en Tarata, ¿ustedes recuerdan? Bien, solamente una tienda quedó en pie. No le pasó absolutamente nada en la calle Shell. La tienda que no sufrió ningún daño estuvo ubicada en la calle Shell. Después, todas las tiendas realmente sufrieron el desastre por el ataque terrorista, que fue en julio, me parece, de 1992, 16 de julio. Bien, ¿qué pasó con esa tienda? Cuando se inauguró esa tienda, se buscó que Mercurio, que Marte, que Plutón estuvieran bien ubicados, para que, digamos, si se presentara algún evento como el que ocurrió en el año 1992, no se viera afectado. El dueño de ese negocio inicialmente se rehusó a aceptar esa fecha, pero cuando se le explicó que se estaba dando esa fecha para que no vaya a sufrir la tienda si es que se presentara algún siniestro, finalmente lo aceptó. Y en el tiempo, digamos, se le dio la razón a la persona que hizo esa recomendación, porque fue la única tienda en pie. Entonces, ese tipo de cosas hay que analizar. Cada vez que Mercurio viene acercándose a la Tierra, como les digo, nos descuidamos. Fácilmente nos olvidamos de bajar nuestro estado de alerta. Bajamos nuestro estado de alerta. Y es lo que primero tenemos que nosotros tener cuidado. Aprender a ser vigilantes. Pero tenemos ese problema. Entonces nosotros podemos calendarizar los días en que nosotros podemos estar más distraídos. Y si nosotros calendarizamos, entonces vamos y caminamos con esa tablita, entonces vamos a tener más cuidado. Sobre todo porque fácilmente nos quieren engañar, nos quieren tomar el pelo. Por eso es que ustedes deben haber leído o escuchado que dije que las elecciones del 10 de abril son una burla, o fueron una burla. ¿Por qué? Porque casi siempre, por no decir siempre, cuando Mercurio está acercándose a la Tierra y hay una elección, entonces hay tomadura de pelo. Y de una u otra manera, con todas las cosas que hemos estado viendo en los días previos al 10 de abril aquí en el Perú, yo creo que gran parte del público nos dará razón que nos han estado tomando el pelo, de una u otra manera. Bien, estas cosas tenemos que tener presente, porque nosotros, si somos vendedores, podemos entonces obtener un gran beneficio, porque fácilmente le podemos tomar el pelo a la gente. ¿Cierto? O va, en cualquiera de las direcciones va la tomadura de pelo. Pero, hablando de Mercurio, el gran literato Garcilaso de la Vega nació en un momento en que Mercurio estaba conjunto a Neptuno. Estos dos cuerpos dan mucha inspiración y las personas tienen una mente brillante para la literatura, para la escritura, pero no son buenos vendedores. ¿Por qué no son buenos vendedores? Porque para ser vendedor, y entonces si yo fuese el dueño de una empresa que vende libros, elegiría a los que van a trabajar en la librería bajo mirando su horóscopo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la posición de Mercurio y cuál es la posición de Neptuno? Y vamos a encontrar que los mejores vendedores son aquellos que nacen en el momento en que Mercurio y Neptuno no tienen un buen ángulo.
¿Qué cosa quiero decir con esto? Que fácilmente son truculentos. Porque claro, para vender yo tengo que ser un poquito truculento. Si no, es difícil. Pero entonces, las personas que nacen bajo la influencia de Mercurio con Neptuno y no tienen un mal ángulo estos dos planetas, digo una cuadratura o una oposición, son buenos vendedores, pero no son brillantes vendedores. ¿Por qué? Porque no saben mentir. No saben truquear. ¿De acuerdo? Porque lo primero que tengo que hacer es saber truquear. Por no decir otra cosa un poco más, unos adjetivos más cargados, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es de que si yo contrato a una persona para que se dedique a las ventas, no solamente en una librería, por favor, en cualquier sitio, seguramente que voy a estar muy contento con ese vendedor que nació en el momento que Mercurio está en oposición con Neptuno, por ejemplo, porque es un gran vendedor y me roba la confianza y le doy toda la confianza al punto que también lo dejo administrar mi tienda y al cabo de un cierto tiempo corto ya no hay tienda. ¿Cierto? Entonces, todo tiene su pro y su contra. Entonces, siempre digo, ok, me preguntan, me envían el horóscopo, ¿qué tal para vendedor? Perfecto, le digo, contrátalo, pero nunca lo lleves a la caja. ¿De acuerdo? Que no coja dinero y todo va muy bien. Pero todas estas cosas, indudablemente, que cambian a partir del momento en que nacen los hijos. Los hijos pueden hacer de que aquella persona, padre o madre, que puede haber nacido en un momento en que su mercurio es débil, digo débil cuando, por ejemplo, el mercurio es epimeteo, pero el hijo nace en un momento en que el sol es la hora de nacimiento de la criatura, el sol que simboliza al padre de la criatura, está en un momento en que conjunto a Mercurio, porque casi siempre el sol está junto con Mercurio, pero nace un momento en que el planeta Mercurio se está alejando de la Tierra. Y entonces, a partir de ese momento, el padre ya no da una fuerte influencia de ser epimeteo, sino más bien se va se va yendo hacia el camino de ser un prometeo. Y de esa manera nosotros corregimos. Pero para aquellas personas que tienen sus padres o madres con algún problema de lagunas mentales, es muy importante mirar justamente en qué momento del Mercurio nació esta persona. Bien, muchas cosas podemos decir nosotros acerca de Mercurio, y ustedes ya tienen algunas ideas para lo que puedan hacer entre los días del 27 de abril al 22 de mayo. La siguiente retrogradación de Mercurio, la siguiente vez en que Mercurio estará acercándose a la Tierra, la siguiente oportunidad que nosotros tenemos para hacer revisiones, reajustes, es a partir del 29 de agosto hasta el 22 de septiembre. De 29 de agosto al 22 de septiembre. Y la última retrogradación de Mercurio en el año 2016 se va a dar entre los días 18 de diciembre hasta el 8 de enero. Justo los días de Navidad. Muchos recordarán que algunos años atrás los que vendían o los que tenían campañas de venta de juguetes, adornos navideños, no podían vender sus productos porque no había compra de parte del público aquí en el Perú, algunos pocos años atrás. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, ocurrió porque no había dinero, indudablemente, pero esto coincidió en el momento en que Mercurio estaba haciendo la marcha retrógrada. Ojalá que no ocurra esto para la Navidad del año 2016. Porque Mercurio va a estar en su marcha retrógrada. Entonces, 27 de abril, 22 de mayo, 29 de agosto, 22 de septiembre, 18 de diciembre al 8 de enero del año 2017 son los otros 3 tiempos de Mercurio retrógrado, y que la verdad, para mí es importantísimo Mercurio retrógrado. Rápidamente les cuento, yo estaba haciendo mi tesis en 1975-76, cuando después de estar haciendo una selección de minerales, porque hice mi tesis en el campo de la geología sobre impurezas de uranio, circonio,
de uranio, torio, en el circonio, que es un mineral, puede hacer una selección de varios granos de circonio y, digamos, cubrí esas muestras. Al día siguiente regresé al laboratorio, estaba todo desperdigado. Alguien me jugó la broma y deshizo todo lo que había hecho. En lugar de molestarme, lo que hice fue mirar las efemérides para encontrar una respuesta en el cielo de lo que había ocurrido en la Tierra. Y encontré justamente que Mercurio estaba haciendo esa marcha que se conoce como de retrogradación. Y cuando Mercurio está retrogradando, tengo que repetir las cosas. Y no solamente eso, sino que me estaba cargando de estrés porque quería avanzar en la redacción de la tesis y no podía avanzar. Y más bien estaba haciendo revisión de texto, de capítulos, de páginas. Entonces, dije, todo esto es acción de Mercurio retrógrado. Cuando vuelva a venir Mercurio retrógrado, en 3 meses más, yo lo voy a recibir. ¿Pero en qué forma? Voy a avanzar todo lo más que pueda en la redacción, para que cuando Mercurio esté retrógrado, haga todos los ajustes del caso. Entonces, vean ustedes, así es como nosotros podemos aprovechar el Mercurio retrógrado. Y para terminar, si somos padres de familia y le venimos diciendo a nuestros hijos esto, lo otro, pero no nos hacen caso, tenemos la oportunidad de que nos entiendan nuestros hijos, que sí nos hagan caso cuando Mercurio está retrógrado. Entonces, si le estoy diciendo a mi hijito, mira, amárrate así los zapatos, y no entiende, y claro, ya no estamos en el siglo XX, no estamos en el siglo XIX, que le vamos a meter un cocorrón para que entienda, entonces lo único que voy a hacer es esperar 3 meses. ¿Sabes? En esos 3 meses se me puede caer el hijo varias veces, ¿no? Porque no agarra bien sus pasadores. Pero, digamos, cuando llega Mercurio retrógrado y le digan a mi hijo, mira, haz esto, haz lo otro, de esta manera, me va a decir, papá, eres mi héroe, brillante. ¿Cómo me lo explicas tan fácil? Si así me lo hubieras explicado antes, te hubiera entendido. Es que lo que pasa es que con Mercurio retrógrado nosotros podemos entender las cosas muy bien, pero primero tienen que habernos dicho antes. Y finalmente lo vamos a entender. ¿Sí? Ok. Muchísimas gracias.